Ahora sí, es el gusto conversar con Hugo Viladegut, que este año está cumpliendo 40 años de trabajo continuo aquí en RPP. 40 años, sí, con el favor de Dios y bueno, con la anuencia de los directivos de RPP. Pero feliz de tener esta casa y feliz de tener un hermano, un compañero y un colega como tú. Muy honrado, Hugo, conociéndote como profesional acá y conociéndote el maestro que eres en expresión oral, en aprender a hablar bien, en saber comunicar, lo cual es la base de nuestro oficio, ¿no? Bueno, me dediqué a investigar eso. Y me dediqué... ¿Y has hecho un doctorado recientemente en eso, en Asamar con ese tema? Con esa tesis, ¿no? En realidad esa tesis me llevó mucho tiempo hacerla, es casi toda la vida porque son las experiencias que luego fueron contrastadas en la universidad y bueno, encontrar los fundamentos científicos de cómo se producía el circuito de producción de la palabra y cómo se producía la voz o cómo se produce la voz, ¿no? ¿Y cuándo descubriste tú en tu Aponímac natal que tenías una voz particular, que tenías una voz atractiva y que además tenías dotes para la articulación y para la expresión persuasiva? Bueno, en realidad es una herencia genética, ¿no? Porque mi abuelo fue un discursador de plaza. Todavía no había radio en la época de tu abuelo. Sí, ya había radio, en los años 20. pero estamos hablando del año 68, cuando mis padres compraron una radio Normende, y entonces yo me maravillaba con lo que ocurría dentro de la radio. Escuchaban ellos la novela Hace. ¿Y qué era la novela Hace? Era el derecho de nacer. Y entonces escuchaban eso, no me permitían escuchar a mí y yo tenía que escuchar a hurtadillas y me quedaba maravillado con los diálogos que salían de la radio. Y la radio era una novedad porque todo el barrio se concentraba en la casa para escuchar a las 7 de la noche la novela Hace. ¿Y cómo has hecho para mantenerte vigente y adaptarte a las evoluciones que ha vivido RPP desde que se fundó en el año 63? Y se enviaba, creo que por avión, algunas grabaciones a las estaciones de la provincia. En realidad creo que es el estudio de las tecnologías, el estudio de la evolución de la radio, Sí. ¿no? La radio empieza siendo radio galena, luego viene la de tubos, luego viene la de transistores, a tarjeta, tarjeta con las resistencias que había por entonces, y luego viene ya la radio como está ahora, ¿no? Dentro del celular y todo eso, es decir, en las plataformas. Toda esa evolución ha sido motivo de estudio siempre, tanto en los formatos como en la parte técnica. Creo que también ahí yo de esa manera me he estado transformando, he ido evolucionando con mi voz, con mi estilo de poder narrar noticias, ¿no? Y te adaptas al streaming y a las modalidades digitales. Me adapto. Porque creo que una persona, un periodista y un locutor que no se adaptan a las tecnologías actuales termina siendo apartado, ¿no? Del trabajo. Yo creo que el trabajo consiste en estar actualizándose permanentemente, ¿no? Ahora, una pregunta de carácter más humano, ¿no? Tú presentas noticias. Sí. Y lo haces con una sobriedad, una precisión, una dicción muy rigurosamente manejados. ¿Cómo haces tú cuando tienes que leer algo sobre alguien o sobre algo que te disgusta profundamente? Violadores de niños, por ejemplo, políticos corruptos, por ejemplo, extorsionadores, que tú ves lo que hacen como horror contra colegas, contra compañeros transportistas, etc. ¿Cómo haces para mantener una reserva y retener una expresión excesiva de detestación? Creo que el triunfalismo nos lleva al paroxismo y creo que el pesimismo nos lleva a la monotonía. Mantener la calma, mantener la neutralidad es necesaria para contar, porque uno no puede ladearse ni hacia arriba ni hacia abajo. Si uno se va con la voz hacia abajo, entonces es monótono, aburrido y finalmente cacófono. Si uno se va al paroxismo, bueno, llegamos a la estridencia, que tampoco es bueno. Entonces, tenemos que mantener la calma y para eso hace falta respirar. Es la clave del curso Thaler, ¿no? Y entonces respirar y mantener la calma
producir los silencios que necesita el texto y transmitir paz, tranquilidad y describir los hechos, los lugares y las circunstancias de la manera como se narra en el texto. Nos has hablado sobre tu fascinación como niño, sobre la radio que tus padres y abuelos escuchaban y que te prohibían escuchar por las radionovelas que se difundían. ¿Qué es para ti hoy, después de tanto tiempo vivido trabajando en la radio, qué es RPP y qué es la radio en general para ti hoy? Es un sueño que sigo viviendo, ¿no? Porque la radio, en realidad en ese entonces, trabajar en Radio Nacional, en Radio Unión, era un sueño. No existía radioprogramas como tal. Tampoco llegaba a mi ciudad natal radioprogramas. Abancay, ¿no? Abancay. Entonces, yo cuando sentí RPP, cuando David Odría anunció a una muchacha de Abancay que se llama Margot Mantilla triunfar en la escalera del éxito de Ñapancha, me parece, en la Plaza de Armas del Cusco. Y ella ganó el concurso y llegó a la Nacional, llegó hasta acá, hasta Lima. Ella es soprano y ella llegó a cantar, pero magistralmente. Pero yo me quedé maravillado primero con el espectáculo, con el proscenio, con la manera como conducía David Odría y con la manera como cantaba Margot Mantilla. Fue una noche muy feliz. Ese fue mi encuentro con radioprogramas, que en ese entonces no era RPP. Magnífico. ¿No? Tú sabes, estamos sometidos a la tiranía del tiempo. Tenemos que interrumpir esta conversación que se prolongará en otras circunstancias. Pero lo que sí quiero es expresar el deseo de que tengamos muchos años de tu compañía generosa y solidaria y de tu voz que efectivamente da gusto escuchar. Gracias, Fernando, por esta invitación. Muchas gracias por esta sabrosa conversación. Y bueno, pues disfrutar de estos recuerdos que nos quedan en la mente y de los planes que tenemos para el futuro. Yo por lo pronto visitarte alguna vez en Abancay, en donde no estoy desde el año 70. Iremos. Cuando no había carretera, que se construyó el 74, me parece. Iremos allá. Muchísimas gracias por tu presencia. Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches, Fernando. Feliz Día Mundial de la Radio. Ustedes, feliz Día Mundial hoy de la Radio. Y mañana, por favor, no hay que privarse de celebrar el amor y la amistad.